Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a estar hablando de entrevista de empleo y cuáles son esas áreas que los reclutadores o las empresas se deben de identificar, ¿no?, de esos candidatos y viceversa. ¿Qué el candidato debe hacer en ese día de entrevista de trabajo? Este es un episodio auspiciado por el bufete Exija SBGB. Así que si tienes cualquier asunto laboral, ya sea de parte de patrono o de empleado, te puedes comunicar con ellos al 787-300-3200. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Hola, como bien les comentaba, debemos estar hablando de entrevista de empleo, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué identificar. Así que para el día de hoy nos van a acompañar dos expertas en esta área. Primero tenemos a la señora Andrea Fontane de Díaz Fontane Association. Hola, y Associate, la presidenta. Sí. Hola, y gracias por acompañarnos. Y por el otro lado tenemos a la señora Yesenia Siaka, Account Manager de Spartan Staffing. Así que imagínate, acá desde una agencia de reclutamiento y por el otro lado una persona experta que maneja toda esa branding y qué hacer, entrevistas, reclutamiento, etcétera. Esto es un tema que incluso nosotros tuvimos anteriormente un podcast también que hablábamos de esta parte de no de entrevista, nos quedamos como en cómo participamos de ese proceso a nivel de resumen, etcétera. Ya llegamos a la entrevista de empleo, que nos los han solicitado mucho. ¿Qué debería o qué deberían las empresas enfocarse cuando de repente yo tengo a esta persona que viene para una entrevista? Obviamente, y quiero ser bien, a lo mejor irme a unos puntos en específico. Obviamente tenemos una descripción de tarea que tenemos que evaluar que esa persona cumpla con esas descripciones y con esa experiencia, con el grado académico que en ese caso ya sea la descripción de puestos que estén buscando requiera, pero adicional a eso hay otras cosas que a veces nos olvidamos, y me incluyo, porque estamos tan enfocados en que si es un contable, que venga a hacer contabilidad, y nos olvidamos de otras cosas que son importantes. O sea que desde el punto de vista, y no vamos a entrar todavía con los candidatos, del punto de vista del patrono, ¿qué yo debería buscar en un candidato de empleo independientemente de la posición? Bueno, en el caso de la empresa, debe hacer un análisis inicial de lo que necesita. Muchas veces tenemos, como mencionaste, una descripción de puesto, pero a veces no realmente va a la par con la necesidad inmediata del supervisor. Muchas veces entrevistamos y no llegamos al candidato ideal. Cuando pasamos recursos humanos pasa y refiere al supervisor inmediato, dicen, pero ¿qué está pasando? Este es no es el candidato que estoy buscando. Y realmente tenemos que asegurarnos con qué herramientas yo cuento, con qué recursos yo cuento como compañía, cuál va a ser el adiestramiento, en fin, planificarnos. Y yo creo, y da un punto muy importante, Yesenia, porque y aquí hay que aclarar que recursos humanos es el primer filtro de reclutamiento y selección. No obstante, quien toma la decisión final, porque es quien va a supervisar ese candidato, que es lo que conocemos como los hiring managers, ¿no? Es esa persona que, pues valga la redundancia, va a estar el día a día y el que va a supervisar esa plaza. Pero a veces hay cierto desconocimiento en esas plazas. Yo creo que un adiestramiento incluso de este tema en cualquier organización debe ser algo ¿verdad?, muy importante, porque los supervisores precisamente nos encajonamos a veces en que yo quiero que haga esto, y esto, pero no vemos la realidad de muchas otras cosas, incluyendo lo que está pasando en la calle. Que la competencia, mi competidor, cuánto paga. O sea, yo quiero a este candidato, pero yo no estoy pagando lo que realmente pudiese ser que yo voy a sacrificar, que no, porque esos unicornios, como a veces le llamamos, no necesariamente existen. Así que eso es bien importante, Yesenia, y te lo agradezco, y es que seamos reales. Vamos a partir de que tenemos que ser reales en esa entrevista. O sea que yo, pues sí, miré que la persona tenga experiencia en esta área, que haya hecho algunas tareas en particular o las tareas que requiere la posición, pero ¿qué busco más allá? ¿En qué se debe de concentrar ese reclutador o esa persona, ese hiring manager, que es el que va a supervisar la plaza, además de la parte de experiencia, ¿no? Bien importante también destacar que muchas veces, como mencionas, hay un desafío. Hoy día el desafío para las empresas para reclutar el mejor talento que pueda variar con lo que necesita para cubrir sus objetivos, hay que analizar nuevamente
¿Qué requisitos yo puedo obviar y cuáles no? Porque te llega este candidato que tal vez te cumple con tiene todas las competencias del puesto, no obstante, tal vez 1 o 2, pues no, pero dentro de la entrevista puedes desarrollarlo, pues saber cuáles podemos transar y con cuáles no podemos transar. Eso es bien importante porque a veces vamos a eliminar este candidato, un descarte. Pero no necesariamente debe ser un descarte, puede ser una persona que podamos desarrollar. Claro. O sea, saber si en efecto podemos mantener ese candidato en el acervo para ese puesto. Pues yo creo que acá otra cosa que es importante mencionar es que los líderes tienen que estar dispuestos a desarrollar. Yo sé que en el día a día esto es bien complicado y tú quieres que te llegue el candidato y ponerlo y empiece a trabajar. Entonces no le quieres enseñar, no lo quieres desarrollar. Eso sería el mundo ideal, pero como todos no vivimos en el mundo ideal, ¿verdad? Estamos en Puerto Rico, estamos en la tierra y las cosas pues hay que trabajarlas. Correcto. O sea que un primer tip, yo creo que acá, ¿verdad? Recursos Humanos siempre debe transmitir este conocimiento a los supervisores, a los gerenciales, donde es importante el desarrollo. Sí. Y cuando estás haciendo una entrevista, no solamente estás viendo el candidato por sus logros y lo que hizo, lo que ha hecho, sino lo que puede hacer. Que entiendo que obviamente en una entrevista no vas a tener toda esa información, pero sí hay unas cosas y unos factores y unos rasgos de personalidad que te permiten reconocer o identificar que un candidato pudiese llegar a lo mejor a algo que está buscando la empresa. Dentro de las entrevistas, por ejemplo, se menciona mucho hacer entrevistas de comportamiento. Sí. Y muchas veces las personas no tienen la experiencia. Muchos candidatos me preguntan, y digo que nunca lo he hecho, pero la realidad es que una de las modalidades, y quiero traer un poco el tema de las generaciones, se dice que para el 2020, según LinkedIn, el 50% de los candidatos van a ser millennials, de la fuerza laboral me refiero. ¿Qué sucede? Las entrevistas tienen que cambiar, o están cambiando ya. Entonces, algo importante sería un factor hipotético, tal vez medir que ese candidato realmente, pues mira, sí, yo no he pasado por esto, pero lo resolvería de esta manera. Uh-huh. Entonces sí, estamos trabajando algo de comportamiento, pero a la vez estamos midiendo esa resolución de problemas de ese candidato. Así que es un desafío también para estos entrevistadores cómo formular esas preguntas ahora para lo que nos estamos enfrentando y poder atraer ese candidato ideal. Sí, Andrea, que esto lo hablamos fuera del aire. ¿Qué hacemos con estas personas que van a hacer una entrevista, ¿no? Un supervisor de trabajo, pero entonces el candidato le llega, pues con un jean, oye, una buena apariencia, pero un jean y una camisa a lo mejor, pues, de botones, qué sé yo, manga larga, 3/4, pero un jeans. Y yo enfatizo la parte de jeans porque yo he escuchado, y en estos tiempos todavía, personas que pretenden y esperan que vaya un candidato, pues en suit, en chaqueta, engabanado, con corbata. Entonces, si eso no ocurre, pues mira, no descartamos cómo nosotros vamos a influenciar, cómo nosotros vamos a educar a estos supervisores, sobre todo, de que eso no define o sí o no, o hasta dónde yo volvemos a ser flexible, de mirar ciertas cosas al principio en esa entrevista de trabajo. Yo creo que con el reto que tienen las compañías ahora mismo de atraer talento, esa vestimenta no debería ser el primer problema del candidato. Yo creo que deben tomar las entrevistas de una manera cuantitativa, donde entonces vas a coger cada pregunta, cómo tú vas a evaluar al candidato y le vas a dar un número del 1 al 5. Tal vez en vestimenta tuvo 1, pero entonces le haces preguntas de comportamiento, le haces preguntas de sus habilidades, mides la educación y al final, cuando entonces tú calificas, ¿verdad?, ese candidato, maybe en la vestimenta no fue la mejor puntuación, pero entonces en lo demás tuvo una puntuación alta y entonces no lo descalificas de primera intención simplemente por la apariencia. Y eso es algo que yo creo que los entrevistadores deberían hacer, que las entrevistas sean cuantitativas, para que entonces así el candidato tenga opciones de poder ser reclutado, porque no tan solo van a medir maybe la apariencia, sino que también entonces van a estar poniéndole puntuación a esas otras áreas que tal vez el candidato es muy bueno, excelente. Lo demás, entonces, mientras él vaya entendiendo la cultura de la compañía, va a aprender tal vez lo que es la vestimenta. O sea y si ahora nos vamos, ¿verdad? Y nos vamos al lado de la entrevista, de la persona que se va a entrevistar, o sea, el candidato de empleo, ¿qué tú le sugieres? ¿Cómo tú sugieres que en estos tiempos vaya a una entrevista de trabajo vestido? Pues lo primero que tienen que hacer es investigar la compañía. Tienen que ver cómo es la cultura, tienen que ver
cómo se viste el presidente de la compañía o porque todo va a depender a dónde van a ir a solicitar. Y eso es algo que es muy útil para el candidato. Le exhorto que entonces pueda identificar eso. Tal vez el presidente pues va en maones. Pues si el presidente es una persona que va en maones, él entiende que entonces es una cultura más casual y a lo mejor ese día entonces se pone una camiseta de manga, si es un varón. Pero entonces, por no pecar de lo que yo entiendo o no entiendo, yo creo que es importante hacer algo, ¿verdad? Dejar algo claro. ¿Por qué? Porque, mira, yo pienso que independientemente de las generaciones, hay unos ciertos factores que deben de estar definidos, porque, y yo siempre doy este ejemplo, por ejemplo, el tribunal. O sea, yo no estoy diciendo que usar camisas con manguillo es malo, yo creo que eso es perfecto. Pero cada lugar tiene su, ¿verdad? Su forma y su sitio, la persona, etcétera. El tribunal tú no puedes entrar con camisa de manguillo, punto y se acabó, y son las reglas. Ahora, no significa que tengas que ir en un suit o en un traje. O sea, que cómo llegamos a ese happy meal de decirle al candidato, independientemente de la cultura organizacional, porque no la conocemos, la podemos interpretar, pero no necesariamente estemos en lo correcto. Y aunque la interpretemos, es que el momento es otra cosa. Es más, a lo mejor yo voy con un suit a la entrevista, pero cuando empiezo a trabajar voy todos los días en maones porque esa es la cultura. Pero ese momento de entrevista debería tener unas guías donde los candidatos puedan sentirse, digo yo, seguros de que, mira, yo creo que este soy yo, yo no me voy a vestir realmente como no soy yo, pero estoy cumpliendo con los parámetros de un día de entrevista de empleo. Pues en este caso, si vamos a traer una chica, pues yo recomiendo que entonces pueda utilizar colores oscuros con ropa business, tratar de no estar muy escotada, ropa no muy corta, pero que sea business, sea una chaquetita o una camisa de vestir, pantalón de vestir o falda, ¿verdad? Pero siempre y cuando no sea muy larga. Y en el caso de los varones, pues tal vez un pantalón muy corta, perdóname, un pantalón de vestir, manga larga, si tiene un subcito de estos que son un poquito más casuales, tal vez sería ideal, maybe corbata. Es que hay tantas opciones business que ellos pueden implementar, es sencillamente claro, pero que no se olviden de ese código de vestimenta, claro, que es un código de vestimenta de trabajo. Yo lo llamo como ante la duda, saluda. Si no sabes cómo, pues por cualquier cosita, pues mejor viste de una manera bastante neutral, porque no estás todavía dentro ahí, no sabemos, puede ser que a lo mejor veas que alguien viste en maones, pero no es parte del código de vestimenta. Cada compañía, y todavía, y más en Puerto Rico, hay muchas compañías todavía conservadoras, y no necesariamente eso sea bueno o sea malo, sencillamente es la primera impresión que vas a causar, y luego eventualmente te compartirán cuando, en el proceso de onboarding, mira, te puedes vestir así. Hay compañías que los viernes pueden ir en maones, más casual, pero es la primera impresión y seguimos siendo un poco conservadores, y mucho ojo con eso. Así que yo lo llamo así, ante la duda saluda, ve bien, presentable. Eso no significa que tiene que comprarse un traje costoso, significa que se vea aseado, lo que llamamos en el buen español clean cut. Bien importante que te veas aseado, que te veas bien. Sí, y yo he tenido, fíjate, yo agradezco a los candidatos que cuando van a entrevista me llaman, aquellos que no tienen la opción de cambiarse de su trabajo, de su uniforme, y me dice, mira Jessica, yo estoy trabajando, la camisa tiene el logo de mi patrono actual, porque obvio, esas cosas pasan, la gente trabaja y va a entrevista, esa es la realidad. Entonces, estoy trabajando, la camisa tiene el logo, discúlpame, pero no me da tiempo, o tú me das break de cambiarme, y yo, Jessica, le he dicho no, o sea, yo prefiero ver al candidato, yo no voy a trazar un proceso de entrevista porque él no se puede cambiar, porque yo agradezco que esa legitimidad de que me llamó, de que me lo consultó y de que me lo dijo, pero yo, mira, no hay problema, ya yo sé que él o ella tiene las mejores intenciones de venir de un modo, pero las circunstancias no se dieron, pues yo no atraso mi proceso, le digo, llega como estés. Pero eso es importante. ¿Ves? Si eso no puede ocurrir por las situaciones que sean, pues entonces que el candidato de esa llamadita diga, mira, voy retrasado, me compliqué, tú me dices. Entonces ya queda en la persona que está llevando el proceso de entrevista de decirle, mira, sí y no, lo que fuese, que en este caso yo lo recibo con mucho gusto. O sea, yo porque no traigo una chaqueta, ¿verdad? Lo voy a dejar de recibir, pero hay diferentes. Pero es importante, y vuelvo y lo recalco, los supervisores y los gerenciales, que al final del día es donde recae la responsabilidad de seleccionar ese candidato, ¿ok? Recursos humanos son una guía, son un filtro, son unos facilitadores y dan sus recomendaciones, pero quien va a supervisar a ese empleado no es recursos humanos, menos que es un empleado de recursos humanos. Así que esta información es bien importante, que las personas que están en posiciones de líderes, ¿no? Y gerenciales, supervisores, etcétera, pues se la lleven. Realmente donde vamos a enfocar
mi entrevista de trabajo. ¿Qué es lo que yo voy a anotar? ¿Qué es lo que yo me voy a llevar? ¿Y qué es lo que yo voy a decir? Por estos factores que yo anoté es que yo voy a seleccionar a María, a Pedro, a José o a quien sea. Claro. Entonces, otra cosa que para mí es importante desde el otro lado, desde los empleados o los candidatos a empleo, discúlpame. A mí me ha ocurrido, y ustedes me dicen, dentro de sus experiencias, donde hay candidatos que, pues, por una razón u otra no pueden llegar a la entrevista, ¿verdad? Sabemos. Ese es todos los días. El pan nuestro. Sí. ¿Qué debería hacer ese candidato? Incluso, si en el camino no le interesa la oferta, ya no quiere ir, se arrepintió. Pueden ser múltiples factores que incluso pueden ser genuinos y están correctos. Hoy día yo quiero buscar trabajo, tú me llamaste, discutimos la oferta, no la oferta, sino mira, esta plaza está en la estructura salarial, yo dije que sí, que voy a participar del proceso, pero por la noche cuando me costaba dormir dije, ay, moverme por $2,000 más, no, mejor yo no voy a ir a la entrevista. Todo eso es bello, y todo eso pasa y no está mal. Ahora, que esos candidatos no llegan. Y yo quiero darle este tip genuinamente de mi corazón. Los candidatos fantasmas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sucede que hoy esa oferta a ti no te interesó, pero tú no sabes si mañana yo tengo una que te interese. Entonces, ese candidato deja una impresión, y se lo digo con toda honestidad, en mí, en este caso, que soy quien conlleva el proceso de reclutamiento, que entonces mañana, cuando yo vea su nombre aplicando, porque gente, créeme que vemos los nombres, Puerto Rico es así, es una isla. Correcto. Entonces, cuando yo vuelvo y vea el nombre, no lo vas a considerar. No, porque no hay compromiso, no hay, como digo yo, unos códigos, ¿verdad?, de ética, de estándares profesionales que tú debes de dejar esas puertas abiertas. Como del mismo modo, el que me dijo que no y fue muy honesto, o empezó en el proceso y en el proceso se salió, yo hago mis notaciones y es más, tú no me tienes que aplicar, yo te llamo porque ahora tengo algo que realmente va acorde con tu perfil o con lo que tú estás buscando. O sea, ¿qué consejitos tú le das a esos candidatos cuando van a la entrevista de empleo que se salen del proceso antes de empezar, durante el proceso, o, ¿verdad? ¿O qué tiene que estar en la mente de ese candidato cuando dice, yo voy a ir a una entrevista de empleo? Pues mira, yo creo que yo iría más a la compañía, porque esto de los candidatos fantasmas, yo sé que tiene que ver mucho con la generación, ahora los millennials en el mercado laboral, pero una razón por la cual los candidatos no están llegando a las entrevistas es porque nunca conectaron con la compañía. Y la razón por la cual nunca conectaron con la compañía es porque cuando hacen un research, investigan en las redes sociales, investigan lo que es la marca de la compañía, no se sienten motivados. Estamos en una generación que ahora mismo todos los candidatos, así como el reclutador evalúa al candidato, el candidato está evaluando tu compañía desde antes de llegar a la entrevista. Así que yo creo que para poder minimizar, porque no podemos cambiar, lamentablemente no podemos cambiar este patrón, ya que entonces también el desempleo en Puerto Rico está en un tope histórico, aunque sigue siendo alto, pero ya cada vez los candidatos tienen más opciones para poder escoger un trabajo. Así que yo entonces comenzaría a ver mi proceso de entrevista, incluso mi proceso de, antes de llamar al candidato, como ya comenzar el candidate experience o la experiencia que tiene el candidato. Y comienzo desde que lo llamé, me aseguro que yo por lo menos tenga algo visible, que cuando él vaya a hacer un research pueda decir, wow, esta compañía, me gustaría trabajar ahí. Y entonces ya él comienza ese proceso, nosotros le llamamos lo que es la implementación del ciclo de compra en el proceso de reclutar, donde el candidato quiera comprar tu compañía y en el proceso desde que tú lo llames el día 1, conozca tu compañía, se sienta motivado a ir a la entrevista. En el proceso de entrevista tú comiences otra experiencia más desde que entra, desde que se estacionó, parking, llegó, lo recibe. Mientras esperas, en vez de dejarlo en el lobby, le comienzas entonces y le das este trato de que le puedes mostrar la área en lo que lo entrevistan. Y entonces eso sigue aumentando la experiencia y algo que es vital, y lo hemos visto cómo ha minimizado lo que es esto de los candidatos que no llegan a la entrevista, es que luego que el candidato pasa por la entrevista, recibir feedback. Ese feedback de parte de las compañías, sea que lo vayan a seleccionar o no lo vayan a seleccionar, es clave para que entonces un candidato se mantenga enfocado contigo. Adicional, hay compañías que se van más allá. Le envían un email, le dejan saber, mira, gracias por el proceso de entrevista, le mandan más contenido a su compañía de cómo es la cultura organizacional, el candidato sigue a la expectativa, y entonces en el momento entonces que decidan reclutarlo, pues perfecto, pero hay veces que entonces no optan por reclutarlo y le dejan saber la razón por la cual no lo reclutaron, que eso yo creo que es algo
bien difícil para los reclutadores hacerlo. Sí, lo que pasa es que, y tienes razón, y comúnmente la realidad es que no se hace por muchas razones. Primero, porque el tiempo no lo permite. Lo ideal es que eso fuese así, pero pues sabemos que una persona hoy día pues hace 20,000 otras cosas, y si a lo mejor es un reclutador, y trabaja en payroll, y trabaja en employee relations, y le da support a la parte. Entonces, eso. Se puede automatizar. Ese proceso es algo que ahora mismo bueno, claro, con los sí, procesos se puede automatizar. Pero entonces ya sería algo más general, ¿no? Y sí existe. Pero a nivel incluso también de empresa, y ¿verdad? Ya esto es un punto más legal, lo que es liability, tú no te no lo hacen por no comprometer la empresa a decir o hacer. Incluso yo lo miraría como empresa, yo no pondría esa responsabilidad en un reclutador de que a lo mejor dice algo que no debió haber dicho, porque esa es la realidad. Sí. O sea que tienes, mirando la postura de la empresa, muy difícilmente llamar a alguien y decirte, mira, no te he seleccionado por esto. Puede ser que no sea nada malo, pero dar la responsabilidad a una persona que a lo mejor dice como digo yo, cuando escribes políticas, cuando lees, en vez de un I, un O, te cambia por completo el contexto de lo que estás leyendo, de lo que estás diciendo. Pues entonces yo presumo que la mayoría de las empresas, desde el punto de vista legal, pues son cuidadosos en ese aspecto. Claro, puede ser más general, puede ser identificamos ciertas fortalezas en ti como candidato, pero no obstante optamos por otro perfil que sí cumple con los requisitos. Claro, que ese es típicamente el mensaje que se utiliza en las plataformas de recruitment. Pero es necesario, porque ese candidato que a lo mejor recibió ese closure, después va a ser tu próximo cliente. Claro. Va a continuar, porque ahora mismo los candidatos también hacen reviews en todos los portales, y tú lo que quieres entonces siempre mantener tu marca óptima para que puedas seguir atrayendo nuevos talentos, aunque no lo haya. Yo creo que tú estás dando el punto clave, y es que hay que ser flexibles de ambas partes. Sí. ¿Por qué? Porque lo mismo, estamos en unos tiempos difíciles donde identificar candidatos, pues, valga la redundancia, es difícil. Y encima, del mismo modo, las empresas que hacen 800 cosas a la vez, tal vez darles esa experiencia que quisieran, pero dárselas como a lo mejor se merecen o como deberían, pues la realidad es que es difícil en ocasiones. O sea que el candidato debe ser flexible ante algunas situaciones, y viceversa, la empresa debe ser flexible también, lo que hablábamos ahorita, en cuanto al puesto de trabajo. ¿Dónde yo me voy a enfocar? Ese empleado tiene estas competencias, además de que domina estas áreas, pero entonces esta no la domina, pero wow, se presentó una persona dinámica, disposición, que es sumamente importante. Entonces ahí es donde yo voy. ¿Qué tips les podemos dar a esos candidatos para que puedan enamorarnos y decir, mira, esto no está escrito aquí, porque no todo puede estar escrito en un papel, pero yo soy esto? O sea, ¿cómo yo puedo demostrarle a una persona que a lo mejor no tengo la experiencia que tú requieres, pero que yo sé que yo puedo hacer el trabajo? Pero yo diciendo yo sé que yo lo puedo hacer no es suficiente. O sea que ¿cómo tu candidato le vas a dejar saber a esa persona que te está entrevistando que tú puedes hacer eso? Aunque no está en él, porque realmente no lo has hecho, o lo has hecho pero con menos años de experiencia. Antes de contestarte esta pregunta, quiero dejarte saber que aunque la empresa no haya hecho el proceso que mencionaste, el empleado debe de como quiera comunicarse cuando no vaya, porque como mencionaste, también el empleado tiene su marca como empleado, así que debe comunicar, mira, no puedo asistir o no, eso es fundamental. En el caso del proceso de entrevista... Incluso quiero hacer un ejemplo aquí, antes que se me olvide, y esto es una experiencia de las tantas que nosotros vivimos. Una candidata que yo entrevisto es excelente. O sea, para mí era excelente y cumplía todos los requisitos de la plaza. No obstante, cuando llama al cliente, en mi caso, que verdad es que es para un cliente, no es para mi empresa como tal, el cliente me dice, ¿se llama así, así, así? No. Yo, no. Dice, sí, es excelente, pasó por el proceso y nunca regresó. Exacto. Entonces, como mismo marcan las empresas, porque es genuino. Si yo, por ejemplo, digo, mira, yo tengo estos valores y esta empresa se dedica a esto, yo no bebo, y esto es una empresa de alcohol, yo no quiero trabajar ahí, pues eso es perfecto. Sí. Ahora, no te puedes, del mismo modo te tienes que cuidar de que tus acciones vayan a repercutir más adelante, porque pasaste por un proceso que no lo hiciste bien, y entonces después el cliente, la persona o el reclutador se acuerda de ti, y entonces pues debe haber un portal donde los reclutadores apunten cada nombre. Pero no crean, los reclutadores, muchos, el lenguaje de recursos humanos se conocen, muchos, y nosotros compartimos mucha información, y a veces
Nos ha pasado lo que mismo dice Jessica, de repente tú conoces a fulana para este puesto y ha pasado que yo la conozco, fue excelente, pero nunca llegó. No firmó oferta, aceptó oferta, después llegó el primer día. Eso y pasa. en el proceso de entrevista que mencionabas, la pregunta que hiciste hace unos minutos atrás, una de las cosas que yo siempre recalco es la confianza que uno proyecte. Y uno dice, wow, pero lo primero es que uno tiene que confiar en uno mismo. Si uno no confía en uno mismo, pues no va a poder proyectar eso a la empresa, a la entrevista. Así que es bien importante. Yo conozco gente que tiene todas las competencias, Jessica, las tiene completas, todas habilidades, pero son introvertidos. No las saben vender. No saben cómo mercadearse y sí, literal, esto es un proceso de venta. Entonces, ¿qué uno se aconseja? Pues mira, vamos a hacer un role play, lo hemos hecho. Muchos candidatos, por ejemplo, por lo general, no siempre, pero por ejemplo, candidatos que son muy diestros, que de hecho hay una escasez de ellos. Usualmente ellos en el campo son excelentes, pero cuando están en el proceso de entrevista no necesariamente pueden expresar esos conocimientos. Pues que yo le aconsejo al entrevistador que busque a la persona experta en el tema, porque cuando ellos empiezan a hablar del tema per se, no el proceso de recursos humanos, me refiero más bien al proceso de las herramientas, por ejemplo, un mecánico, pues ya ellos se desarrollan un poco mejor y muchas veces no llegamos a ese proceso y descartamos porque el candidato no habló, no pudo expresar, pero no necesariamente no es malo. O sea que es importante también reconocer, al hacer un proceso de introspección también, ese candidato de ver, mira, yo tengo una oportunidad de mejorar en que yo no puedo expresar tal vez mi conocimiento. Pues una alternativa sería que puedan planificar el poder hacer prácticas de esas entrevistas. Nosotros lo hemos hecho, en el caso de nosotros cuando usan compañías de terceros, ¿no? Lo que hacemos es que le damos feedback al candidato, estuviste bien, pero en esta área y demás. Y es un proceso, suena cómico, pero verse en el espejo, grabarse, poderse ver ese body language, porque uno dice mucho, transmite mucho con tus movimientos corporales, que vaya acorde con lo que estás diciendo. Correcto. Mira, y otra cosa que a las personas que entrevistan, que, ¿verdad? De lo que estás mencionando también, es que si tú quieres ver eso un poquito más allá, déjalos hablar. Porque también sucede que a veces van a las entrevistas, entonces el entrevistador, no, porque este puesto, nosotros, y por ahí sí, entonces de repente dura una hora, pero entonces el candidato a entrevista habló 5 minutos. O sea, ¿cómo tú entrevistador realmente puedes evaluar esas otras competencias, esas otras áreas, más allá de la experiencia que ya la dice el resumen? Sí, ¿verdad? Sí es cierto, porque también hay resumen que no necesariamente están, ¿verdad? Van de la par con la experiencia del empleado. ¿Cómo tú lo vas a conocer si tú no lo dejas hablar? O sea que eso es parte de lo que siempre les digo, déjenlo hablar, hagan preguntas y estudien, analicen el candidato. Permitiéndolo a los candidatos que cuenten historias de éxito, historias donde han trabajado bajo presión, les permite entonces al reclutador mantenerse en silencio y poder escuchar ese tipo de cosas. Y claro, siempre al final es importante que el reclutador le permita hacer todas las preguntas que el candidato tenga. Importante el candidato se prepare para tenerle preguntas a las compañías. Claro. Porque pasa mucho que uno le pregunta, ay, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Y se quedan en silencio, y eso es tan importante, que ellos puedan entonces tener preguntas al final y que se atrevan, porque habla también de él como candidato. Claro. Y yo creo que, y de lo que mencionaba, el candidato como tal, obviamente lo que dice el resumen, que ya yo lo miré, que ya el reclutador, la persona que está entrevistando, pues ya lo sabe. Obviamente eso es algo que tienes que tener en la mente. Pero ¿qué otras cosas ese candidato tiene que tener en su mente para cuando le pregunten? Por ejemplo, siempre, ¿verdad? Enfocamos las áreas de fortaleza, porque ahí es que tú vas a sobresalir. O sea que que yo como Jessica, si voy a buscar un empleo, tengo que tener listo para cuando me pregunten sobre mí, por ejemplo, decir, mira, yo puedo hacer fit con esta compañía porque yo soy una persona responsable, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro. Digo, y seamos honestos, cosas que realmente seamos, ¿no? No es que tampoco vamos a escribirlo y vamos a hacer algo que no va acorde con su personalidad, porque eso también se nota. Pero ¿qué debemos reforzar, qué debemos recalcar en ese momento que no esté en el resumen? Bueno, número 1, debemos de conocer cuáles son los requisitos del puesto postulante y saber qué nosotros podemos aportar para el mismo. Y también reconocer qué nos falta y estar listos para contestar, decir, yo no tengo esta competencia, pero tengo esta otra competencia, lo puedo cubrir con esto, y que se note ese deseo, lo puedo aprender, he hecho algo similar. Un ejemplo, te piden, dice que tienen que dominar X o Y programa
para hacer, voy a tomar un ejemplo, nómina, pero yo he utilizado otro. Pues mira, puedo hacer una analogía e indicar, yo no he trabajado pero he escuchado que es bien fácil, he trabajado y estoy dispuesto. O sea, ya está listo de cómo contestar, que tengo un gap, lo que se llama el gap, ¿verdad? Esa área, esa brecha entre ese pareo, esa área de necesidad para poder ser finalmente hacer el fit para la compañía. Y antes de terminar, porque ya casi culminamos, quiero preguntar, ¿verdad? Esta pregunta es clásica. ¿Cuál sería tu momento o tu disponibilidad para comenzar? Entonces, ahí hay de todo un poco. Obviamente está el que no tiene empleo y pues te dice inmediato. Está el que pues tiene unas vacaciones de casi 60 días al año y pues entonces te las pide antes de comenzar. Está el que está trabajando y te solicita 2 semanas o 3 semanas, pero está el que está trabajando y te dice, bueno, yo estoy disponible y yo la aprecio, obviamente que me digan estas cosas, pero la realidad es que yo no puedo dejar a mi patrono hasta que yo termine esto y esto me va a costar 45 días. Y entonces, pero mi posición, ¿verdad? Para lo que yo estoy buscando, yo no puedo esperar 45 días. O sea, ¿cuál sería lo recomendable en este caso a los candidatos que contesten, obviamente genuinamente, cuándo sería tu disponibilidad para comenzar? Yo diría, ser honesto, las compañías valoran el que lo seas. De hecho, en todo el proceso de entrevista debemos de ser honestos. Uh-huh. Y si necesito 2 semanas, 3 semanas, yo creo que la compañía va a decir, es una persona responsable. Sí, pero el candidato, volvemos, normalmente el week's notice de 2 weeks, ¿verdad? Uh-huh. Las 2 semanas, que casi todos los manuales lo dicen, pero cuando son más de 2 semanas, realmente eso le afecta, eso es lo que quiero oír, le afecta al candidato a decir, mira, yo le voy a dar el tiempo a mi patrono actual hasta que yo termine este proyecto puede demorar 30 a 60 días. ¿Eso le afecta al candidato en la entrevista? Le puede afectar, claro que sí, porque si la persona tiene una necesidad actual y va a seguir buscando candidatos, puede quedarse ahí como una lista de espera, pero van a seguir observando y puedes perder la oportunidad. Pero obviamente... O sea, que el candidato tiene que ir preparado para ver si eso no es una opción, porque esto va a depender de la necesidad operacional de quien está buscando la plaza, pero si eso no fuese una opción, ya tiene que tener debajo de la manga. Como digo yo, plan B. Sí la hay, a eso es lo que me refiero. Esto es un tip para el candidato. Si el candidato te dice, mira, yo estoy en un proyecto donde puede demorar 40, 50 días, yo te digo, diantre, yo no puedo esperar hasta allá porque yo tengo una necesidad que cubrir ya. ¿Cuál sería su plan B? Sí, debería ya tener eso, que si es no, pero si hay una posibilidad, no esperen en ese momento pensarlo, porque entonces, pues obviamente, ¿verdad? Ya ahí se va un poquito la entrevista. Claro. Jessica, ¿no? En mi plano personal que yo valoro mucho es la disposición. Para mí, un candidato que me demuestre completa disposición, y cuando digo disposición, no solamente es, ¿verdad?, en la fecha de comienzo, sino en que, bueno, tú me estás llamando para esto, pero yo no lo sé hacer, pero yo lo puedo hacer. Yo tengo esas ganas, esa actitud de aprender cómo se hace allá. Esa disposición para mí es sumamente importante y pues yo la valoro mucho y como hablabas ahorita, dentro de una evaluación cuantitativa, para mí ese renglón es bien importante y pesa mucho. Que tener una persona que a lo mejor tiene toda la experiencia de la vida, tiene toda la educación de la vida, pero tú notas en una entrevista de trabajo su poca disposición. Así que yo no me quiero ir sin que, ¿verdad?, por lo menos cada una me dé 1, 2, 3 tips rapidito así de qué o cómo yo debo ir a una entrevista de trabajo si es el candidato, es esa persona que está buscando empleo. Bueno, yo comenzaría con que hicieran un estudio de la compañía con la que van a estar evaluando y postulando su misión, su visión, para conocer un poquito su cultura organizacional, llegar a tiempo, muy importante, al menos 15 minutitos antes, así pueden observar cómo se maneja la organización. Y cosas pasan, si no vas a tiempo, pero por lo menos te excusan, no esperes que el reclutador te llame y te diga, mira, no, anda. Hablamos de la vestimenta, muchas compañías muy importante, Clean Cut, ya lo dijimos, no tiene que ser algo caro, pero aseados y presentables para la entrevista. Y lo más importante, conocer su resumen, porque van a ir sobre él. Sí, no decir algo que, yo no me acordaba de eso. Correcto, eso no, y ahí pues eso es un red flag para el reclutador. Y lo más importante, honestidad. Porque si usted miente en el proceso de reclutamiento, pues eso eventualmente si lo contratan, pueden perder el puesto o a lo mejor no tienen Como la película de Jennifer López.
Algo así. Bueno, ese es el poder de las redes. Ese es no sé si la han visto, pero es donde ella la contratan porque ella tiene un perfil en las redes que es la maracachimba de venta, de mercadeo, de lo que ella hace, y no es la realidad, pero nada, es la película. Ajá. El hijo de la mejor amiga pues le hace ese perfil para que ella consiga este puesto, se lo dan, y claro, es una película. Ella demuestra poder hacer todo ese trabajo, pero cuando se dan cuenta de que no es la persona y que obviamente mintió, pues hay unas consecuencias. Y mencionaste un punto muy importante, las redes. Los reclutadores están mirando las redes, así que tenemos que estar bien importante que su perfil esté actualizado, que pues que se vea apropiado, porque si están en la búsqueda activa de empleo, debe estar listo. Ojo, pendientes también porque están haciendo entrevistas virtuales. También. Así que tienen que identificar ya un ladito en la casa, tener el equipo adecuado, de eso, que el gato no pase por exacto, atrás, los regueros. La máquina dando vueltas. Muchas compañías lo están haciendo, así que es bien importante también que estén pendientes a eso y sobre todo confiar en ustedes. Si usted no confía en usted, nadie lo va a hacer. Así que tienen que proyectar eso, confianza. Y nada, seguir leyendo y nutriéndose y trabajando con sus competencias, cada día actualizándose. Gracias, Yesenia. Entonces, ¿tú qué tip nos puedes dar por acá, Andrea? Además de todo lo que Yesenia ya compartió. Algo importante que piensen en historias de éxito, historias donde han trabajado bajo presión. Un tip es que cuando saluden al reclutador, salúdenlo por el nombre. Eso ayuda a que el reclutador se acuerde de ti. Y lo miren a la cara, a los ojos. Lo miren a la cara con seguridad. Obviamente ya dijo llegar temprano. Y tengan preguntas claves al final de la entrevista para que entonces eso los pueda ayudar en conocer un poquito más del puesto, de ambas la compañía. Partes, correcto. Sí, bueno, pues les agradezco a ambas por estos tips tan importantes para ambas partes, no solamente el que entrevista que va a contratar, sino también esos aplicantes a empleo. Así que yo espero que haya sido de mucho interés y que sea obviamente información valiosa para ustedes en cualquier proceso de entrevista de empleo. Así que ya nos seguiremos viendo en Recursos Humanos con Calle.